Entonces, a partir de ahí ya simplemente. Entonces, identificamos la amplitud. Segunda situación a identificar. Entonces, la segunda situación es el ángulo delta. Aquí no tengo no tengo el símbolo en esta ecuación, pero pues ustedes sí lo pueden tomar. Entonces, recuerden que delta es este tipo de símbolo. Allá en la ecuación la teníamos y es así. ¿Listo? Es una especie de esta condición. Ese es el símbolo delta. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo de desfase? Si lo quieren llamar así. Para nosotros sería más fácil llamarlo ángulo de desfase. Y entonces, ¿cuánto valdría el ángulo de desfase para nosotros? 12,5 pi. Muy bien. Si tú quieres escribir 12,5 pi, es perfecto. 12,5. Yo como no puedo escribir aquí el símbolo, pues entonces me toca escribir la palabra pi, ¿sí? Pero ustedes allá, bien. Si lo quieren hacer en la calculadora completo, también, no hay problema. Entonces simplemente a 12,5 lo multiplican por pi. ¿Listo? Ok. Vamos con el siguiente. La siguiente sería la velocidad angular. La velocidad angular. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de velocidad angular? 2 por pi por frecuencia. Sí, pero entonces aquí en el enunciado tú de una vez la puedes identificar, ¿verdad? 8,38 pi. Tú puedes identificarla aquí, sabiendo que es el valor que acompaña siempre al parámetro de tiempo. ¿Listo? Entonces, como acaba de decir la señorita, muy bien, el valor ahí sería 8,38 pi. ¿En qué unidades? Radianes sobre segundo. Arriba se me olvidó escribir que aquí este ángulo delta hay que darlo en radianes. Entonces, ahora sí, escribo el ángulo 8,38 pi aquí. 8,38 pi. Y dejo espacio para la unidad, radianes sobre segundo. Muchachos, eso es directo. Gracias a eso, entonces yo puedo saber el periodo y puedo saber la frecuencia. Entonces, ahora sí, Alejandra, con la fórmula que tú dijiste, hallas la frecuencia. O si no, también con una fórmula muy similar, pueden hallar la frecuencia. ¿Cuánto vale el periodo? ¿Cuánto vale la frecuencia? Entonces, recuerden que la fórmula en ese caso, la fórmula se convierte en omega es igual a 2pi por la frecuencia. Gracias a eso puedo hallar la frecuencia. O también puedo hallar el periodo con una fórmula que es muy parecida, que es esta. En ese orden de ideas, ¿cuánto les daría la velocidad angular? 8,38 pi, la que teníamos. Ahora sí, ¿cuánto nos daría la frecuencia? Entonces, a 8,38 pi lo divido en 2 pi. ¿Cierto? Y con eso hallaríamos la frecuencia. ¿Y eso les da a ustedes cuánto, por favor? ¿Cuánto les dio allá en la calculadora? Mister, ¿lo divide en cuánto? En 2 pi. Es al revés, mister. No es 2 pi dividido en 0,38 o lo mismo. ¿Pero qué estás hallando? ¿Frecuencia o periodo? ¿Periodo? Es que si tú hallas frecuencia, estás hallando esta. Entonces este No, 2 pi. yo hablo de la de abajo. Muy bien, muy bien. Entonces mira, cuando yo pasé este 2 pi a dividir, ¿sí? Entonces sí, aquí cuando yo escribo que la frecuencia es de 4,19. Pero si es en la que tú dices, tienes toda la razón. El periodo pasa para acá y el omega pasa a dividir. Muy bien. Entonces el periodo ahí sería 0,23. Muy bien. ¿238 te dio? ¿0,238 o 0,239? Ajá, 0,238 segundos. Listo, 0,238 segundos. Entonces, acostumbrarnos a escribir las unidades en paréntesis. Hasta ahí está bien, ¿no? Listo. Eso, muchachos, eso es solamente con mirar la ecuación. ¿Listo? Con solo mirar la ecuación yo puedo hacer eso. Ahora, el segundo punto que hemos desarrollado hasta el momento es que les piden hallar la X
cuando el tiempo tiene un valor. Te voy a colocar un valor cualquiera simplemente por hacerlo. Entonces, si quieren escribir ya el enunciado sería hallar la X cuando el tiempo es de 2,34 segundos. ¿Cuál es nuestro único trabajo entonces? ¿Cuál es nuestro único trabajo en ese orden de ideas? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para poder hacer ese cálculo? Reemplazar. Reemplazar en la ecuación. ¿En qué debe estar la calculadora? La calculadora debe estar en radianes. Entonces, convierten la calculadora a radianes. Ahorita no lo habíamos necesitado, pero en esto que vamos a hacer, sí necesitamos que esté en radianes, porque si no, entonces nos van a dar dos errores diferentes. Si a alguno no le da, ¿qué días acordamos con una señorita? Ella envió la foto al WhatsApp de la calculadora porque estaba aplicando una ecuación y no le daba el resultado. Entonces, en ese orden de ideas, voy a escribirla acá. Entonces voy a utilizar la herramienta de PowerPoint. Y entonces en la herramienta de PowerPoint voy a colocar insertar. En insertar, entonces en símbolo, me da la opción de ecuación. Listo. Entonces yo la voy a escribir y voy a decirles dónde es que reemplazamos. Aquí vamos a colocarle una letra lo suficientemente grande. Voy a colocarle una letra de por lo menos unos 32 para que ustedes alcancen a ver la ecuación. Entonces yo escribo X es igual, uy, no, ese 32 no hay nada aquí. Voy a colocarle más bien un 44. Listo. X es igual. Listo, vamos a empezar a reemplazar. Entonces, 4,17 coseno, abro paréntesis, 8.38 pi. pi. Y ahí donde dice la T, ¿qué valor voy a reemplazar? 2,34. 2,34 y a todo ese valor, le voy a restar 12,5 pi. Entonces, ustedes en la calculadora, ahora sí entendía por qué me decían que era más fácil en la calculadora con esto, porque allá la calculadora les permite escribir toda la ecuación de una vez, ¿sí? Entonces, claro, era mucho más fácil para ustedes. Ok, por favor, ¿cuánto les dio a ustedes en la calculadora al hacer esa expresión? Menos 3,927. ¿Qué dicen los demás? ¿A todos les dio lo mismo? ¿A alguien no le dio eso? A mí me dio lo mismo. Ok, en radianes, ¿cierto? Entonces, ¿me repites el valor? ¿Menos cuánto? Menos 3,297,297. Si yo te pregunto qué significa y por qué te dio negativo, ¿tú qué me dices? Mister, Dime. 9,27, perdón. Al Al revés. listo, acá. 9,27. Si yo te pregunto qué significa ese negativo, ¿tú qué me respondes? ¿Por qué la X me dio negativa? ¿Qué significa que me haya dado negativa? Porque viene el cálculo, pero ¿qué significa que sea negativa? Entonces ahí la respuesta es que está antes de la posición de equilibrio. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, muchachos, ahora vamos a hallar la velocidad. ¿Listo? Esta es la parte que quiero explicar hoy. Quiero explicar lo de la velocidad y lo de la aceleración. Entonces, por eso hicimos un repaso pequeño del tema anterior. Y entonces, voy a empezar acá. Para hallar la velocidad, entonces yo tengo una ecuación. La ecuación está allá en la guía. ¿Qué día dijimos, profe, pilas? Porque la guía tenía un error, les dije. Entonces, vamos a escribir la ecuación que está en la guía. Entonces, ustedes esa ecuación la tienen que recordar.
Entonces, en vez de posición, va a decir ¿qué? Velocidad. La fórmula cambia. Entonces dijimos, si aquí empieza con coseno, allá tiene un signo que que es negativo. ¿Y cuál es la razón por la que el signo es negativo? Porque la derivada del coseno es negativa. Entonces la fórmula sería, pero en vez de decir coseno, ¿ahora qué diría? Seno, todo esto no cambia. Esto sí lo dejamos así. Esta sería mi ecuación de la velocidad. Perdón. Esta sería la fórmula general para hallar la ecuación de la velocidad. Pero esa es la velocidad normal, ¿cierto, mister? Porque la La velocidad general. máxima es otra. Ya ahorita vamos a mirar cómo se halla ahorita miramos cómo se halla la máxima y cómo se halla una velocidad cualquiera, diferente a la máxima, ¿listo? Entonces, necesito el dato, aquí está, listo. Esta es la ecuación general para hallar la velocidad siempre que el ejercicio empiece con coseno. Hoy el trabajo es... Una pregunta. Dime. Dime. Porque es menos 12,5, es que se me cayó y no entendí eso. Este menos viene dado en la ecuación original que yo te doy. O sea, ese viene definido por la ecuación. Más adelante, cuando veamos cómo calcularlo, entonces yo te digo cómo lo obtienes. ¿Listo? Por ahora viene dado dentro de la ecuación. Listo, gracias. Él viene dentro de la ecuación. Listo. Entonces, muchachos, vamos a hallar la ecuación de velocidad. Entonces, para hallar la ecuación de velocidad... Una pregunta. Dime, pregunta. Ahí arriba ustedes sacó X. Arriba X me la habían dado, me la dieron. Pero digamos, si yo quiero sacar la posición con la fórmula, daría igual. Con la fórmula fue que la hicimos, reemplazando nosotros que el tiempo valía 2,43. Es igual. Sí, tú reemplazas y ya hallas la posición. Ah, ok. Bien, entonces por favor, Gracias. vamos a hallar la ecuación. Entonces, en vez de A, ¿qué tendríamos que escribir nosotros? En vez de A, ¿qué escribimos? 4,17. Entonces aquí escribimos 4,17. ¿Ese menos de dónde salió? Ese menos que tengo ahí. De la fórmula. Ese menos viene de la fórmula. Muy bien, yo no lo cambio para nada. 4,17. El ómega, ¿cuánto vale para nosotros el ómega? Entonces valía 8,38 pi, ¿verdad? Valía 8,38 pi. Ahora, ¿por qué seno y no coseno? Porque es la derivada. Entonces, ¿quién es la derivada del coseno? Menos seno. Por eso es que aparece el menos original y la razón trigonométrica es seno. Y esta parte de aquí, esto que tengo sombreado, nunca va a cambiar. Es lo mismo que tenemos en la ecuación original. Esto que tenemos en la ecuación original. Entonces, si me piden la ecuación, si me piden la ecuación de la velocidad, aquí me falta una T. Ah, me faltó todo este pedazo por copiar, mentiras. Ya. Es más complicado copiar el archivo así. Listo. Bien, entonces muchachos, aquí adentro iría el argumento o el ángulo como tal. Entonces, esta sería la ecuación de la velocidad. Voy a quitarle ese 234 porque ese 234 no tiene nada que ver ahí. Ahí en vez de 234 lo que va es una T. ¿Listo, muchachos? Si me dicen, halle la velocidad, cuando el tiempo es 2,43, ¿qué tengo que hacer? Si me dicen, halle la velocidad cuando el tiempo es 2,43 segundos. ¿Qué tengo que hacer ahora?
Reemplazar el tiempo. Entonces, en la ecuación que yo tengo, muy bien, en la ecuación que yo tengo, que es esta, entonces simplemente lo que hago es reemplazar el único parámetro que va a cambiar. ¿Y cuál es el único parámetro que puede cambiar dentro de la ecuación después de que yo la defina? El único parámetro que puede cambiar, como lo acaba de decir, es el tiempo. ¿Cuánto valdría ahora el tiempo? Entonces ahí escriben 2,43. ¿Y cuánto les daría eso entonces? ¿Cuánto les daría a ustedes eso en la calculadora? No, apenas va a ver para No olviden, 79,600. apenas va a ver para allá. 79,6. Sí, señor. Confirmen, por favor. ¿Alguien más que pueda confirmar? Recuerden que la calculadora debe estar en radianes. No, mister, creo que eso está mal. ¿Sí está mal? ¿Por qué? Creo que sí. ¿Hiciste el Porque cálculo? me faltó poner un pi, creo. Entonces, por eso creo Bueno, que está mal. entonces, A mí me revisar. dio 45,679. Listo. ¿Pero negativo o positivo? No, negativo. Negativo. Ah, no, positivo, ¿Y positivo. tú colocaste el negativo al principio? Sí, O sea, tú incluiste el negativo en la ecuación. Porque sí. es que si no incluimos el negativo, nos cambia el signo. Listo. Entonces, muy bien por tu cálculo. ¿49 qué? 49,679. 49,68 metros por segundo. Listo, muchachos. Ahora viene la explicación de la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima Mister, a mí me es... dio 45 punto algo. A mí me dio 45,67. Eso me dio a mí. Bien, entonces lo cambiamos. Dos. Revisa, ¿será posible que yo haya colocado Yo 49? dije 49. Sí, será posible que sea yo el del error, porque en mí no es extraño. En mí no es No sé, no extraño. me acuerdo. Creo que dije 49. En mí no es extraño que pase. Bien, entonces cambiamos el valor para que todos estén de acuerdo. Velocidad igual a 45,68. ¿Sí es así? Ok, muy bien, muchachos. Ahora entonces vamos a hallar la velocidad máxima. La velocidad máxima, si yo ya les doy la ecuación de velocidad o si usted ya halló la ecuación de velocidad, es muy fácil de calcular. Pero si no, pues entonces solamente multiplicar W por A. Multiplican el omega y la amplitud. Pero si no, si imaginemos que usted ya tiene la ecuación, entonces la velocidad máxima es la multiplicación de estos dos valores. La velocidad máxima es la multiplicación de estos dos valores. Que en otras palabras para nosotros, pues es multiplicar A por omega. Si ustedes miran aquí la ecuación arriba, esto es la velocidad máxima, multiplicar estos dos valores. Entonces allá para que quede consignado en su cuaderno, acabamos de encontrar la ecuación de velocidad máxima. Entonces, la ecuación de velocidad máxima, voy a copiar esas tres ahí, sería la siguiente. Esa es la ecuación de velocidad máxima. Y vamos a colocarle a eso, vamos a colocarle un 44 para que se vea. Listo. Esa es la ecuación de velocidad máxima. Por favor, ¿cuánto les dio la velocidad máxima? ¿Cuánto les dio la velocidad máxima? Creo que 109,781. Muy bien.
Dice aquí 109,78. Excelente tu cálculo. O sea, acá 109,78 metros por segundo. ¿Listo? Bien, muchachos, esa es la velocidad máxima. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? Mister, eso es negativo. La velocidad, cuando tú mires la guía que dije que te iba a cargar y no he cargado, esto te darás cuenta que ahí lo tomas como un valor absoluto. Ahí lo tomas como un valor absoluto. La velocidad máxima puede ser positiva o puede ser negativa. Ok. La velocidad máxima puede ser positiva o puede ser negativa, un valor absoluto. A ver si encuentra aquí el énfasis de valor absoluto. Corchetes. Entonces, es como si la velocidad máxima no va a tener signo. Simplemente puede ser positiva o puede ser negativa, porque eso dependerá. Tú sabes que en la gráfica tenemos un máximo positivo y también tenemos un máximo negativo. O si quieren decir un mínimo negativo. ¿Listo? Un máximo negativo. Ok. Entonces, muchachos, ¿entendido hasta el momento? ¿Sí? Vamos ahora con la ecuación de aceleración. Entonces, como esto está quedando grabado, voy a transformar esta ecuación en la ecuación de aceleración. Entonces, esta la voy a cambiar aquí. La ecuación de aceleración vuelve a ser la derivada de la ecuación de velocidad. Entonces, la derivada del seno viene siendo... La derivada del seno viene siendo coseno. Y como derivamos la parte interna, entonces aparece, como derivamos la parte interna, un segundito, ténganme paciencia ahí, es que el computador se puso lento. Bien, entonces esta es la ecuación generalizada para la aceleración. Esta es la ecuación generalizada para la aceleración. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración? ¿Qué diferencia hay entre las dos ecuaciones? La velocidad angular va al cuadrado. Que la velocidad angular va al cuadrado fuera de la ecuación normal que hacemos. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que había que observar, esa condición. Aquí les estoy colocando la fórmula de velocidad máxima. Listo, esa es la fórmula de velocidad máxima. ¿Cuál sería la fórmula entonces de aceleración máxima? ¿Cuál sería la fórmula de aceleración máxima? Menos W al cuadrado por X. Entonces solamente la parte inicial de la ecuación, muy bien. Acá. Esta sería la fórmula de aceleración máxima. Y ahora esa sería la ecuación de velocidad máxima, aceleración máxima, ¿listo? Lo mismo que la anterior. Ella tiene valor absoluto, o sea que en realidad pueden quitarle ese negativo
y entonces siempre la escribiría en positiva. Ahora, entonces en el ejercicio nos piden hallar la ecuación de aceleración y obviamente cuando el tiempo ha transcurrido, ¿cuál sería el valor de la aceleración? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a reemplazar. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría, aquí donde dice omega, ¿qué escribiríamos ahí? ¿Ahí qué escribiríamos? Entonces, es omega. Omega es 8,38. 8,38 pi. Y cierro paréntesis. Por favor, ¿qué días una señorita me escribió al WhatsApp? Profe, es que no me da el cálculo. Y era que había olvidado meter entre paréntesis toda la velocidad angular. Si yo escribo eso sin paréntesis, el cuadrado solo me eleva el pi. ¿Listo, muchachos? ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud valía 4,17. Este parámetro WT más delta es el mismo de todos los ejercicios, el mismo que está en la parte superior. Y como vamos a calcular, entonces nos quedaría así. Nos quedaría de esa manera. De tal manera que nos quedaría 8,38. Aquí vendría la T que nosotros vamos a reemplazar. Ahorita cuando tomemos el tiempo, pues le daremos que es esto. Ahorita que le demos el tiempo, nos dará entonces esa condición. ¿Cuánto es el tiempo que hemos venido reemplazando en este ejercicio? 2.34. Muy bien, 2,43. Entonces reemplazan. ¿Y cuánto les da la aceleración? Que quiero demostrarles algo. Gracias a que una señorita ahorita lo mencionó. 34. ¿Era 4 qué? 34. 2.34. Ok, entonces yo reemplacé mal en un ejercicio ahorita porque yo reemplacé el 2,43 y era 2,34. Listo, entonces al reemplazar, lo único que cambia en la ecuación de aceleración es que ahora, como acaba de decirlo la señorita, el valor que utilizamos aquí era 2,34. Y al reemplazarlo en la calculadora, obtenemos el valor de la aceleración. ¿Cuál sería el valor de la aceleración ahora? ¿Cuál sería el valor de la aceleración ahora? En la calculadora, ¿cuánto les daría eso entonces? $2.721.76. Todos confirman, por favor. El de la amplitud. Sí, 2.721. ¿Positivo? ¿Te dio positivo? Sí. 2.700,76 metros sobre segundos al cuadrado. Y entonces, simplemente, nos faltó aquí el cuadrado. Listo, ese es el valor de la aceleración. Bueno, muchachos, pero entonces ahorita una señorita dijo, profe, pero se puede calcular con otra fórmula. Y sí, sí se puede calcular con otra fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Que la aceleración en cualquier momento se puede calcular con este tipo de fórmula si yo ya conozco la posición. ¿Recuerdan que lo primero que hicimos hoy en clase fue calcular la posición? Cuando el tiempo era de algo, cuando el tiempo era 2,34, como lo dijeron ahorita. Entonces, aquí la aceleración en cualquier instante
se puede calcular multiplicando un signo negativo, el W cuadrado y la X que yo tenga en ese momento. Y la X que yo tenga en ese instante. ¿Listo? Entonces yo puedo calcular mi aceleración en cualquier momento. ¿Cuánto me daría la aceleración? ¿Recuerdan cuánto nos dio la primera posición? La posición cuando hicimos el reemplazo. ¿Cuánto nos dio la posición cuando hicimos el reemplazo? Menos 3,927. Ahora, eso multiplícalo por omega al cuadrado. Ese valor que tienes ahí lo escribes en la calculadora, menos 3,27, como nos dijiste. Creo que 103 Multiplícalo al cuadrado, ¿no? Entonces, 8.38 pi. Metes entre paréntesis, 8.38 pi y lo elevas al cuadrado. ¿Sí? Sí. Y eso me da menos 2.266. Aquí en la calculadora yo lo hice y reemplazando este valor me da menos 2.266,39. ¿Listo? Ya sabemos que eso es metros sobre segundo cuadrado. Mister, ¿cuánto le dio? 2.266. Pero ten en cuenta que esto, yo no estoy tomando todos los decimales, sino multipliqué rápidamente. ¿Sí? Fue solo para mostrar que si yo quiero, puedo calcular la aceleración directamente sin tener que hacer el reemplazo de toda esa formulota grande que tenemos. Porque para eso puedo utilizar puedo utilizar esta ecuación. Yo puedo calcular la aceleración si conozco la posición. Puedo resumir mi cálculo con esa ecuación que tengo ahí. ¿Cuánto valdría la aceleración máxima? Entonces, la aceleración